Tal? Buenos días a todos. Vamos a dar unos minutitos en lo que se están conectando las demás personas. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Bienvenidos sean todos al webinar Inteligencia Artificial, Capacidad Tecnológica Real o Estrategia de Marketing. En un momento ya vamos a dar inicio a la sesión y bueno, les pedimos a todos sus preguntas, las envíen por medio del chat. Y ya una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a todas sus dudas que nos compartan de acuerdo al tiempo restante de la sesión. Este webinar lo hemos preparado en conjunto con IEX, Data Science Center. Es un espacio para el desarrollo de soluciones tecnológicas y educativas, así como toda la difusión de aplicaciones de la ciencia de datos en la cadena de suministro que hemos creado junto con nuestros socios de negocio. Para este webinar nos acompaña Alejandro Obando, experto en aplicación de herramientas de analítica avanzada en temas de cadena de suministro y demanda. Él cuenta con una amplia experiencia profesional en diversas industrias y ambientes de manufactura, en donde ha desarrollado e implementado soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia, la resiliencia y en general toma decisiones en base a analítica de datos. Actualmente es el líder en la iniciativa de IEX, que está creada por Apix, MHMS y Corporate Latam y SADIS. Busca desarrollar soluciones prácticas y contenido educativo para el mercado de América Latina en tema de ciencia de datos aplicada. Agradecemos mucho, Alejandro, el tiempo de este webinar y adelante la audiencia es tuya, Alejandro. Muchas gracias, mi querida Diana, Samira, Jesús, muy amables. Bueno, muy buenos días a todos. Siempre es bueno empezar por confirmar si se me logra escuchar con claridad y si me están viendo en movimiento en tiempo real. ¿Todo está ok? Todo ok. Bueno, pues reciban todos la más cordial bienvenida. En verdad, para mí es un gusto ver a tantos colegas conectados acá de distintos sectores industriales, también de distintas profesiones, ocupando diversos niveles de responsabilidad en la industria, ¿no? Ok, para entrar en materia, pues analicemos brevemente el contexto que vivimos hoy en día, ¿no? Es evidente que el mercado tecnológico vive una aceleración nunca antes vista, totalmente sin precedentes. Hoy en día resulta prácticamente imposible encontrar una propuesta de una solución tecnológica, de una herramienta de software o de alguna aplicación que dentro de su nombre no incluya el término inteligencia artificial. Sin embargo, para quienes nos encontramos lidiando con operaciones críticas en el mundo empresarial real, gestionando cadenas de suministro, logística operativa, finanzas, manufactura, inteligencia de negocios y desde luego tecnologías de información y comunicación, entre otras, la saturación en el uso del término inteligencia artificial nos presenta un verdadero desafío. Podemos reflexionar en que necesitamos certeza y no promesas en cuanto a soluciones tecnológicas. Distinguir si una plataforma verdaderamente posee capacidades cognitivas o de aprendizaje automático frente a una que simplemente puede estar ejecutando reglas predefinidas o preconfiguraciones estándar, ¿sí? Simplemente puede ser una buena etiqueta de marketing. Esto se ha vuelto una verdadera tarea compleja hoy en día. Precisamente por ese motivo, desde IEX nos hemos propuesto generar este espacio. Nuestro objetivo el día de hoy no es quedarnos solamente en la teoría, sino compartir con ustedes una metodología práctica. Hemos estructurado la sesión bajo un enfoque lógico consistente en detección de problema, solución y herramienta de implementación. En los siguientes minutos vamos a compartir un marco de evaluación técnico asequible, ¿sí? Verdaderamente asequible,
diseñado para que ustedes y sus equipos puedan auditar proveedores y responder con criterio a la gran pregunta. ¿La solución que me están ofreciendo tiene capacidades tecnológicas reales o simplemente es una estrategia de ventas la que me están ofreciendo? Sin más preámbulos, quiero que empecemos. Ustedes pueden ver en pantalla nuestro título, como lo mencionó Diana. Inteligencia artificial, capacidad tecnológica real o una estrategia de marketing. En IEX, pues hemos diseñado esta pequeña presentación no solo como una charla informativa, sino como una guía de evaluación práctica. ¿Por qué le damos este enfoque? Definitivamente hemos notado que a menudo existe una brecha importante de comunicación entre las empresas. Por una parte, tenemos a los líderes de negocio, que buscan siempre innovar, hacer mejor su gestión, lograr eficiencias. Y por otro lado tenemos, llamémoslo de alguna manera, la otra cara de la moneda, ¿no? El contrapeso, que son los equipos técnicos, son quienes deben integrar estas soluciones al ecosistema tecnológico empresarial. Bueno, el contenido que hemos desarrollado busca unificar criterios entre ambos grupos. Queremos que al finalizar la sesión tengan un lenguaje común y herramientas objetivas para que puedan discernir qué solución realmente aporta valor al negocio y cuál puede ser meramente pues, algo decorativo o meramente llamativo. Antes de que nos adentremos en los aspectos técnicos de los algoritmos de IA y sus funcionalidades, es muy importante que nivelemos el terreno sobre cómo salimos al mercado en búsqueda de este tipo de soluciones tecnológicas. En nuestra experiencia desde IEX hemos notado que muchos proyectos de innovación tecnológica enfrentan serias dificultades, no por la tecnología en sí misma, sino por haber elegido el instrumento de contratación incorrecto desde el inicio. Repasemos estos tres conceptos clave, profundizando en su aplicación específica para proyectos de inteligencia artificial. En primera instancia tenemos el RFI, el Request for Information, o la solicitud de información. Este es el instrumento ideal, verdaderamente el idóneo, en la etapa de exploración de la solución. Aquí no se busca ni siquiera tener cotizaciones, no precios ni demás. Lo que se busca es tener un entendimiento del alcance que pueden tener este tipo de aplicaciones para solucionar problemas en mi negocio. En el campo de la IA, que definitivamente evoluciona de forma impresionante, el RFI nos permite descubrir nuevos casos de uso, nuevas metodologías que muy probablemente pues ni siquiera las teníamos contempladas desde un inicio. Este es el momento de preguntar a los proveedores cómo abordaría la solución que nos ofrecen las diversas problemáticas de los procesos organizacionales que buscan ser modernizados o automatizados. En segundo lugar, tenemos el RFQ, el Request for Quotation, tal vez el más simple de todos, la solicitud de cotización. Tradicionalmente usamos el RFQ cuando ya el alcance del proyecto está perfectamente definido, ¿sí? Y lo que buscamos es comparar precios entre ofertas de productos semejantes. Pero aquí hay una consideración importante, y aquí es donde debemos ser cautelosos. La inteligencia artificial, a pesar de que la escuchamos tanto hoy en el medio, rara vez es un commodity. Si intentamos adquirir, por ejemplo, un modelo o una solución de IA predictiva, compleja, utilizando meramente un RFQ, corremos un gran riesgo. Ese riesgo es el de priorizar el costo como tal, el costo financiero actual o de la propuesta, sobre la verdadera solvencia técnica. Y esto definitivamente genera adquisiciones inadecuadas y soluciones ineficientes en el mediano y largo plazo. Finalmente, el RFP. El RFP o el Request for Proposal o la solicitud de propuesta es el documento central para nosotros. En un RFP vamos a solicitar al proveedor no solo un precio,
sino una propuesta técnica detallada, un plan de implementación, la arquitectura de la solución y crucialmente, muy importante y casi nunca lo ponemos, cuáles son las métricas de éxito de la implementación de su solución. Nuestra sugerencia estratégica desde AIX, participantes, es sumamente clara. Debemos evolucionar el proceso de adquisición en tecnología. Y en general, pero para nuestro alcance es tecnología. Les recomendamos que utilicen el RFI como un instrumento de actualización, como un instrumento de educación sobre el mercado, que luego se filtren a los participantes con base a un RFP técnico y robusto. Recomendamos, sí, que mantengamos el RFQ, ¿sí? Eso es muy importante, pero el RFQ lo podemos tener meramente como un anexo comercial, que pues luego tendrá su peso como una variable de decisión, indudablemente, ¿sí? Pero lo que nos compete principalmente es evaluar la verdadera capacidad técnica de la solución. Recordemos que en tecnología avanzada, lo barato a menudo resulta ser muy costoso en términos de lo que se define como una deuda técnica, ¿sí? Y una imposibilidad de escalabilidad en la solución. Entiendo, entendiendo ya el proceso de compras, pasemos a analizar el problema de fondo que buscamos resolver con este marco metodológico. El desafío principal que enfrentamos en la industria hoy no es la falta de tecnología, sino la ambigüedad en la definición de la misma. Actualmente el término de inteligencia artificial lo usamos y lo recibimos de manera indiscriminada como una etiqueta comercial para vender funcionalidades que probablemente pueden ser nuevamente reglas de negocio que han sido muy bien programadas dentro de un sistema, configuraciones o, por ejemplo, algunas automatizaciones de modo determinista. ¿Sí? En ese sentido. Queremos ser bastante claros en este punto. No hay nada de malo en que una automatización se base en reglas estándar o en configuraciones predefinidas. De hecho, muchas veces las soluciones más robustas, ¿sí?, nos ayudan a resolver este tipo de problemas en su modo estándar. El problema, el verdadero problema, podríamos decir, ético y económico financiero, se presenta cuando esa automatización se etiqueta como IA sin serlo. Y se lo hace meramente ¿para qué? Para inflar el precio de venta, para inflar el valor percibido para el interesado, para el prospecto del cliente. Si no logramos hacer esa distinción, nos vamos a exponer a importantes riesgos, como los sobrecostos, bajos desempeño o no utilización del aplicativo y riesgos de seguridad y cumplimiento de servicios. Por ello, la solución que proponemos desde IEX es muy práctica y muy directa. Aunque se escucha tal vez un poquito rudo, pero es dejar de confiar en los folletos de marketing que a veces están muy bien hechos y que nos atrapan, nos capturan la atención y centrarnos en aplicar ingeniería inversa al proceso de adquisición de soluciones. Para eso utilizaremos tres herramientas que veremos a continuación. Un checklist de 10 preguntas de validación, una exigencia de evidencia medible y una matriz de decisión. El objetivo es cambiar la dinámica de la negociación y pasar de creer o confiar en las palabras de los oferentes a verificar el verdadero alcance de la tecnología. Ahora, permítanos compartir algo que quizás les va a sonar contraintuitivo, especialmente viniendo de nosotros, que somos una unidad especializada en el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial aplicada a la industria. Pero hay que decirlo, no siempre necesitamos inteligencia artificial. El primer paso para evitar caer en sobreexpectativas es tener el criterio técnico para saber cuándo aplicar esta herramienta y cuándo no se requiere. En nuestras asesorías desde IEX utilizamos una regla empírica muy efectiva que queremos compartírselas. Hablemos primero de cuándo no usar la inteligencia artificial, cuándo no se necesita utilizar la inteligencia artificial. Si ustedes pueden resolver el 80% o más de sus problemáticas de negocio, de sus casuísticas,
utilizando reglas lógicas simples, modelos estadísticos tradicionales o modelos de optimización básicos deterministas. Sinceramente, no necesitan inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque una regla simple, por ejemplo, si sucede el evento A, ejecute la acción B, es eficiente, es económico y 100% auditable y también es muy estable. Si su problema de reabastecimiento, por ejemplo, se resuelve con una política Kanban o una política de máximos y mínimos bien ajustada y bien calibrada, la solución debe mantenerse ahí, a ese nivel. Piénsenlo de la siguiente manera. No busquemos complejidad donde la simplicidad ya funciona. Entonces, ¿cuándo sí se justifica el uso de una inversión en inteligencia artificial? Bueno, por ejemplo, cuando trabajamos con datos no estructurados, textos en correos electrónicos, imágenes, videos, audios. Son cosas que realmente necesitan otro tipo de tecnología para poder explotar esos datos. O señales ruidosas o patrones complejos. Señales ruidosas pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos un gran número de variables exógenas que afectan el comportamiento de nuestro negocio. El clima, el tráfico, los impuestos, tendencias en redes sociales, entre varios. ¿Sí? Cuando tenemos una gran cantidad de variables por fuera del negocio que sabemos que impactan a nuestra operación, también es una buena idea tratar este tipo de modelamientos con inteligencia artificial. ¿Sí? También cuando existen patrones complejos, es decir, por ejemplo, cuando la relación causa-efecto no se evidencia a simple vista con un modelo tradicional. El criterio es muy práctico, el cual vamos a sugerir aquí, estimada audiencia. Es un criterio de negocio, más no tecnológico. Se recomienda adoptar la IA si mejora claramente métricas importantes para el negocio, si impacta en reducción de inventarios, si impacta en niveles de servicio al cliente, si impacta en eficiencias de manufactura, en aprovechamiento en el uso de activos. Perfecto, si claramente podemos llegar a esos niveles de mejora, bueno, definitivamente puede ser una buena idea el uso de inteligencia artificial. Ahora, básicamente, como bien ya definimos los documentos y ya entendimos cuándo usar la inteligencia artificial, ahora la pregunta es cómo unificamos este marco de evaluación dentro de los procesos de gestión de abastecimiento en la organización. Bueno, aquí les presentamos una brevísima y esquemática ruta para aplicar lo que veremos a continuación. Primero partimos de una estructura base. Nos vamos a basar en el instrumento de las 10 preguntas que vamos a evaluar. Luego tenemos que exigir evidencia. Aquí vamos a hablar un poco de lo que son los mini pilotos con datos propios. Una pequeña rima sin querer. Y consistencia en métricas. ¿Sí? Básicamente necesitamos que se mantenga la misma métrica de éxito o las mismas métricas de éxito desde el inicio de las recepciones de ofertas por proveedores hasta el momento en el que firmamos un contrato y salimos a producción con la tecnología. Y pues decisiones objetivas, ¿no? Finalmente, pues no se decide este tipo de inversiones, estimada audiencia, por feeling o por quién hizo la presentación más bonita o por cuál de las herramientas tenía a lo mejor un front más llamativo o algo un poco más dinámico. Básicamente no vamos a llegar a eso, vamos a basarnos en una matriz de ponderaciones sobre 100 puntos que les vamos a compartir un poco más adelante y esto nos va a dar inclusive un respaldo auditable de que tomamos una decisión objetiva. Ahora sí, equipo, empecemos pues con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué problema específico resuelve la IA que un algoritmo tradicional no logra abordar eficientemente? El objetivo de plantear esta interrogante es obligar al proveedor a justificar la necesidad de elevar este nivel de complejidad tecnológica, porque el uso de inteligencia artificial, pues sí, va a demandar mayores recursos, mayor nivel de conocimiento técnico, ¿sí? Entre otros factores. ¿Cuál es la respuesta ambigua
a la que deberíamos o de la que deberíamos cuidarnos de parte de los oferentes. Es muy común, entre varias cosas, encontrar propuestas o respuestas de los proveedores que nos dicen cosas como que nuestra solución optimiza todos los procesos logísticos de manera integral con una tecnología de punta, una tecnología de nueva generación. Eso realmente, en lugar de impresionarnos, debe alertarnos, porque lo único que nos están diciendo son beneficios genéricos que no detallan técnicamente por qué verdaderamente la solución con la que actualmente opera la empresa es insuficiente y por qué deberíamos invertir en una propuesta de solución con inteligencia artificial. ¿Qué debemos exigir como una respuesta válida? Lo que debemos es requerir una comparación directa contra una línea base. El proveedor debe tener la capacidad de demostrar técnicamente la brecha en el desempeño, ¿sí? Por ejemplo, si nuestro sistema actual, que se basa a lo mejor en generar pronósticos con base a modelos de suavizamiento exponencial, y tal vez utiliza el modelo suavización exponencial 1 y 2 meramente, y no detecta patrones no lineales, bueno, en este caso debe haber la posibilidad de que el proveedor o el oferente con su solución demuestre que con un modelo más robusto de inteligencia artificial puede mejorar la precisión de ese pronóstico. La evidencia mínima que se requiere es una definición precisa de la limitación. Es decir, ok, ¿por qué el modelo que nos proponen o la solución que nos proponen es mejor que la que tenemos actualmente? Una comparativa técnica y casos de uso reales. Pasando a la pregunta 2, una vez validada la necesidad de negocio, es fundamental, mi estimada audiencia, que se analice la viabilidad técnica. Por eso planteamos la pregunta, ¿qué tipo de inteligencia artificial y qué arquitectura nos están proponiendo los oferentes? El objetivo de este punto es transparentar el funcionamiento de la solución. En entornos empresariales no podemos generalmente integrar sistemas encapsulados o sistemas de caja negra en procesos críticos, en procesos sensibles, si no conocemos verdaderamente cuál es su estructura lógica. Necesitamos visualizar claramente el flujo de la información, es decir, qué datos van a ingresar al modelo, qué procesamiento se realizará y cuáles serán los resultados que va a entregar la solución. ¿Cuál es una señal de alerta habitual? Algo que debe encender nuestras alertas, ¿sí? Respuestas que pueden ser de tipo evasivas, como por ejemplo, pues, ¿qué es una tecnología propia? Es una tecnología exclusiva de la marca y que no se brindan detalles técnicos de la misma. Es básicamente, casi que nos lo dan como un secreto de la industria, ¿no? Algo así. Y debemos aquí ser, perdón la palabra, pero debemos ser aquí tajantes, ¿no? Porque a veces nos quieren confundir. Existe una diferencia clara entre proteger un desarrollo de propiedad intelectual, en eso estaremos todos totalmente de acuerdo, y otra cosa es ocultar la arquitectura elemental del sistema. La falta de claridad sobre cómo está construida la solución generalmente se traduce de manera posterior en serios problemas de integración e inclusive de soporte técnico posterior a la implementación. ¿Qué deberíamos exigir en este punto? Deberíamos exigir un flujo de datos completo, entrada, proceso, salida. ¿Cuáles son los puntos de integración? Es decir, ¿cómo interactúa el sistema con nuestra infraestructura actual? ¿Es vía una API para tener transmisión de datos en tiempo real? ¿Es un modelo de procesamiento en batch? Inclusive protocolos para manejo de errores en conexión. ¿Qué pasa si tenemos que hacer una extracción de datos a las 2 de la madrugada y no se ejecutó? ¿Okay? Todo eso debería transparentarse en una oferta. Y la tipología del modelo hace referencia a que el proveedor debe poder explicar la naturaleza de los algoritmos. Es decir, puede mencionar que utilizan árboles de decisión, que utilizan redes neuronales, que utilizan modelos de regresión en general. O sea, puede dar ese tipo de respuestas y es
bastante importante que se pueda justificar técnicamente, ¿sí? Como tal. Si el proveedor no está dispuesto a explicar cómo fluyen los datos a través de su solución, es muy difícil. O sea, difícilmente podremos confiar en la estabilidad de la solución en la operación real, cuando ya salgamos en vivo. La pregunta 3, aquí abordamos uno de los insumos más importantes que cualquier sistema de inteligencia artificial y cualquier tecnología en general requiere, ¿no? Que son los datos. La pregunta de con qué datos se entrenó al modelo y cómo se asegura su calidad y la privacidad de esos datos es muy sensible, es muy importante. En la ciencia de datos, equipo, en el trabajo con datos, en la inteligencia artificial, tenemos una máxima, ¿sí? que es infalible, ¿no? Garbage in, garbage out. Mete basura y sale basura sin importar lo sofisticado que sea tu algoritmo o tu conjunto de algoritmos. Si los datos con los que entrenaste esos algoritmos, esos modelos, son deficientes o sesgados, los resultados van a heredar esas características. ¿Cuál es la respuesta ambigua que solemos escuchar? Es muy común que los proveedores a lo mejor nos traten de decir cosas como agárrense tal vez de su asiento donde estén. Nuestro modelo ha sido entrenado con millones de registros de múltiples fuentes globales. Nuevamente, equipo, esto, esto es un intento de deslumbrar, ¿sí? Pero realmente debemos pensar que cantidad no es sinónimo de calidad y mucho menos es sinónimo de representatividad. Pensemos que a lo mejor estamos pensando adquirir una solución de optimización para transporte de última milla. Y el modelo de inteligencia artificial fue entrenado, bueno, lo queremos comprar, no sé, para una Ciudad de México. Perfecto. Pero el modelo fue entrenado con datos de las carreteras de Europa, por ahí de España, de China, de Vietnam, de Estados Unidos, y no con datos de México como tal. Entonces, vamos a tener un gran problema. No nos están mintiendo, pero nuevamente, cantidad no es sinónimo de calidad y mucho menos de representatividad. Por favor, ese es un mensaje, una de las ideas principales que quisiéramos que se lleven el día de hoy. ¿Qué debemos exigir para validar esto? Bueno, el origen y la representatividad, ¿no? Solicitar una lista de cuáles son las fuentes de datos con las que se entrenaron los modelos, ¿no? ¿Cuál es el proceso de limpieza que se aplicó a esos datos? Porque si se conectaron a millones de datos alrededor del mundo, vamos, los datos siempre tienen un grado de contaminación. Son datos que pueden tener valores incorrectos, valores faltantes. Ok, ¿qué hicieron con esos datos? ¿Qué método de normalización o procesamiento aplicaron sobre esos datos antes de entrenar a los modelos? ¿O metieron los datos en crudo y lo que salga del aprendizaje? Eso es un problema bastante serio. La privacidad. La privacidad es un punto no negociable y tener mucho cuidado con la exposición de datos, ¿sí? ¿Cómo se van a anonimizar esos datos, sea que los datos estén en movimiento, sea que los datos estén en reposo, almacenados en la base de datos? Incorporar una inteligencia artificial que no cumple con normativas de privacidad no es una innovación, sino es un riesgo legal serio para sus compañías. En la pregunta 4, ¿sí? Planteamos cómo se actualiza y opera el modelo una vez que ya fue puesto en producción, una vez que ya dimos el go live y comenzamos a operar en la realidad. Bueno, existe una creencia errónea de que la IA se instala una vez y ya va a funcionar para toda la vida y nos despreocupamos de eso. La realidad, equipo, es que los modelos de inteligencia artificial con el tiempo se degradan. Eso es una realidad que está documentada por la comunidad científica. Eso ya es algo indiscutible hasta el día de hoy en el estado del arte. Los hábitos, por ejemplo, de consumo, ¿sí? Los nuevos productos que se ofrecen, los servicios nuevos, las condiciones económicas, sociales, políticas, los cambios generacionales. Vamos, hay una serie de variables que van a generar desviaciones en los datos. ¿Cuál es una respuesta
con la cual deberíamos ser bastante precavidos, ¿no? Deberíamos tener cuidado con el, tal vez, no preocuparnos por eso, no se preocupen por eso, porque el sistema aprende solito y en tiempo real. Aunque realmente suena que estamos yendo verdaderamente, que ya el futuro está aquí, en un entorno empresarial, esto pues representa un grave problema por la falta de control, ¿sí? Si un modelo de inteligencia artificial está aprendiendo automáticamente sin que haya un experto humano supervisándolo, puede aprender de datos que vengan con errores o de datos que vengan sesgados o de patrones de datos o de comportamiento. Entonces, hacer eso es amplificarlos para nuestra operación. Y ahí va a haber un problema. ¿Qué debe exigirse para garantizar que la operación sea segura? Bueno, por ejemplo, lo que se conoce como un calendario de actualización. ¿Cada cuánto se van a actualizar los datos? ¿Y desde dónde? ¿No? ¿Desde qué fuentes? La actualización va a ser mensual, trimestral, semestral. ¿Cuál va a ser esa frecuencia y de dónde se va a obtener esto? ¿No? El despliegue gradual, ¿sí? Esto significa, mi estimada audiencia, aplicar lo que se conoce como el modo sombra. ¿Qué es esto del modo sombra? El modo sombra es una, una vida en paralelo. Se escucha medio raro, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto? Se sugiere que el modo sombra, o se dice que el modo sombra es cuando yo opero con mi sistema actual o con mi aplicación actual y en paralelo estoy viendo las recomendaciones de los modelos de inteligencia artificial, de la nueva solución que me proponen. Pero no dejo que esas recomendaciones o esas soluciones que dan los modelos de inteligencia artificial afecten en mi operación. ¿Sí? Es un modo consulta. ¿Sí? Estoy viendo, por ejemplo, cómo se va a comportar la demanda en las próximas 12 semanas con mi modelo tradicional y en paralelo estoy viendo qué es lo que dicen los modelos de inteligencia artificial. Eso definitivamente me va a ayudar a poder ver una coherencia en las sugerencias y si hay cambios importantes, pues tal vez aprender, ¿no? Tal vez sí, el sistema de IA me está dando una mejor recomendación que mi modelo actual no está viendo. O tal vez está distorsionando, está alucinando el modelo de inteligencia artificial y mi modelo actual funciona mejor, es más estable. Para esto es importante un tercer componente, que son los conocidos paneles de monitoreo, ¿sí? No basta necesariamente con saber, ¿sí? Que, por ejemplo, que el modelo o el sistema está siempre en línea, sino un tablero que verdaderamente nos indique el performance de los modelos, qué tan precisos están siendo o si están degradando su desempeño. Un sistema sin un plan de mantenimiento o actualización bien definidos es un sistema que desde el momento que nace ya tiene escrita una lápida con la fecha de caducidad. En la pregunta 5, ¿sí? Evaluamos cómo, bueno, o consideramos cómo se evalúa el rendimiento del sistema de manera que sea comprensible y relevante para el negocio. Miren, los modelos de inteligencia artificial tienen una gran cantidad de métricas, algunas aplicables en campos de IA de regresión, otros en modelos de clasificación, entre otros, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el F1 Score, la curva ROC, tal vez alguno más conocido como el RMSE, entre otros. Y sí, si tenemos expertos técnicos en esto, va a ser muy valioso tener esta información a la mano porque son temas ya muy técnicos del performance de la IA. Pero lo que realmente necesitamos traducir esto es a un lenguaje de negocios, a un lenguaje tipo directores, ¿sí? A un lenguaje que no sea tan abstracto y que verdaderamente traduzcan cuál es el impacto en el negocio. ¿Cuál es una alerta técnica que aquí debemos identificar, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dicen afirmaciones de exactitud absoluta, ¿no? O precisiones cercanas al 100%, cuando los oferentes nos dicen, mira, es que mi solución te da el 99.999% de precisión en el escenario que tú le pongas. Eso realmente es una alerta y tal vez para quienes no son técnicos o tan técnicos en este tema, no somos tan técnicos en estos temas, nos podría confundir, ¿no? Y decíamos, wow, impresionante,
casi que los modelos perfectos, los que me van a resolver los problemas. Bueno, equipo, en IA existe algo que se conoce como el overfitting o el sobreajuste. Y eso se traduce en la pérdida de capacidad del modelo de IA para generar un verdadero aprendizaje. Eso es lo que se conoce también como la capacidad de generalizar de los modelos. Los modelos se entrenan con unos datos y solo son capaces de reproducir exactamente ese mismo patrón. Si hay algún cambio, no son capaces de replicar. Pierden una capacidad de aprender. Y eso es algo muy, muy delicado en el campo de inteligencia artificial. Y es peligroso porque pensamos que estamos teniendo los modelos perfectos de predicción o clasificación cuando realmente no es así. ¿Qué debemos exigir en este punto? Deberíamos exigir, por ejemplo, algo que se conoce como la matriz de confusión. Yo sé que tiene un nombre muy curioso, pero es una pequeña matriz que te da de manera muy clara, a pesar de que se llama matriz de confusión, te da de forma muy clara los porcentajes de verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos en el desempeño de los modelos de inteligencia artificial. Eso lo podríamos traducir en lo que sería una cuantificación, por ejemplo, financiera o de costos, cuando los modelos no predicen correctamente o no clasifican correctamente. La evaluación segmentada, ¿no? No se permiten, por ejemplo, que nos den métricas globales, ¿no? Que promedien desempeños. Debemos realmente exigir un nivel de detalle acorde a la granularidad del problema de negocio que estemos afrontando, ¿no? A ese nivel de granularidad debemos evaluar el desempeño de la solución de IA. Y bueno, algo que también es muy importante es lo que se conoce como las pruebas de carga y latencia, ¿no? Como por ejemplo la concurrencia de usuarios. ¿Qué pasa cuando un gran número de usuarios convergen a utilizar el modelo a la vez? ¿Qué pasa? ¿El modelo sí tiene capacidad de responder a esa concurrencia o el modelo colapsa? ¿Los tiempos de espera se vuelven muy largos? Todos en algún momento tal vez pasamos esta situación de que queríamos entrar al sistema y no había licencias disponibles, porque todos los demás estaban conectados. Teníamos que esperar a que alguien se desconecte para poder entrar. Bueno, esperemos, a eso se trata, por ejemplo, con el tema de latencia, que es algo que cuidar mucho en la implementación de soluciones de IA. En la pregunta 6 planteamos cuáles son las limitaciones técnicas conocidas y cuál es el plan de contingencia ante escenarios difíciles. Bueno, en ingeniería de software, en ciencia de datos, en ingeniería de inteligencia artificial, sabemos que todo modelo, todo modelo de inteligencia artificial tiene un límite, tiene situaciones a las cuales el modelo pues ya no da más, ¿sí? Todo tiene un límite. Son las condiciones de frontera, ¿sí? Donde el desempeño del modelo cae abruptamente, cuando ya no predice bien o ya no clasifica correctamente. ¿Cuál es una alerta roja con oferentes ante esta pregunta, no? Cuando nos dicen, por ejemplo, que la solución que nos ofrecen no tiene límites y que se adapta a cualquier escenario. O sea, es, por así decirlo, tecnología agnóstica. Bueno, esa afirmación es tecnológicamente insostenible, ¿sí? Todos los modelos, absolutamente todos, tienen un límite de operación finito. Si los oferentes no tienen la capacidad verdaderamente de articular hasta dónde llegan las capacidades de sus modelos de inteligencia artificial, significa que no han realizado las verdaderas pruebas de estrés necesarias para medir el performance de su solución. ¿Qué deberíamos exigir? Cosas como, por ejemplo, un mapeo de los casos límites, ¿no? Realmente es una evidencia de, ok, ¿cuáles son los escenarios donde el modelo ya no me va a poder dar un buen resultado? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de lo que se conoce como respaldo, ¿no? ¿Respaldos para qué? Para continuar la operación. Cuando el modelo detecta que la calidad de los datos, ¿sí? Por ejemplo, es muy pobre o que la predicción tiene muy baja probabilidad de ser correcta, el sistema debe autodegradarse de forma segura. ¿Qué es esto de autodegradarse? La inteligencia artificial y pasar automáticamente a un motor o a un proceso de cálculo más elemental o inclusive el propio sistema derivar el caso a un usuario de negocio asignado. Esto debe hacerlo en lugar de forzar una respuesta que es muy probable que sea incorrecta.
Las pruebas negativas, ¿sí? No hay que definitivamente conformarnos con ver que el sistema funcione verdaderamente, pues cuando el mundo es idílico, ¿no? Cuando las condiciones son perfectas, ¿no? Es como esperar para lanzar un cohete, pues que el cielo esté despejado, que la temperatura y la humedad estén bien, o sea, que todo se funcione a la perfección. No, necesitamos ver pruebas con datos complejos, con información con ruido, con información incompleta, podríamos decir hasta con datos corruptos, para ver qué es lo que hace el sistema en esos casos, ¿no? La confiabilidad de un sistema de inteligencia artificial no se mide por cómo opera, ¿sí? En un día perfecto, sino por cómo protege al negocio en momentos de caos. En la pregunta número 7, ¿sí? Hablamos de, pues, si se puede explicar por qué el sistema tomó una decisión específica. Bueno, equipo, esto es bastante intuitivo. Aquí necesitamos tener la capacidad, ¿sí? Verdaderamente de entender bajo qué circunstancias los sistemas de inteligencia artificial generan una determinada recomendación. Pensemos en un caso crítico. Pensemos que implementamos una solución de IA para la planta de producción y en algún momento la IA toma la decisión de parar las líneas de producción. Eso es gravísimo, detener la planta, parar la planta. Ok, si le damos esa autonomía al sistema, que es no tan recomendable que llegue hasta esos niveles, pero debe tener una clara justificación de por qué se hizo, ¿no? Pensemos que no nos vamos al extremo de parar la planta como tal. El sistema te da una alerta al usuario de que debe detener ciertas líneas de producción. Ok, el sistema, el usuario debe poder ver en qué se basa esa recomendación y entender claramente por qué el sistema lo está sugiriendo. Bueno, anteriormente pues se venía diciendo que los modelos de inteligencia artificial manejan matemáticas tan complicadas y estadísticas tan complejas que es difícil, es imposible explicar por qué específicamente el sistema hizo una sugerencia. Bueno, eso ya quedó atrás en los últimos años. Podemos decir que hay ciertas metodologías hoy en día, al menos unas dos por ahí que he visto, que te ayudan a tener una comprensión clara de por qué los modelos de IA te dan determinadas sugerencias. Entonces, tengamos cuidado cuando nos dan este tipo de respuestas, ¿no? Mira, es que esto es tecnología tan avanzada que se basa en unas matemáticas que, pues, que vamos, o sea, nadie los va a poder entender acá, son de otro nivel pues no vamos a entender el por qué. Confía en el sistema. No, ya debemos saber que hay metodologías que pueden transparentar por qué los sistemas de inteligencia artificial dan determinadas sugerencias. ¿Se puede adaptar la solución con mis datos y con mis reglas de negocio específicas? Es la pregunta 8. En el mundo del software tradicional, ¿a qué estamos acostumbrados? A lo estandarizado, ¿verdad? Pero en la inteligencia artificial el contexto lo es todo. Un modelo de lenguaje, por ejemplo, es un modelo de lenguaje natural, un Large Language Model, que ha sido entrenado, por ejemplo, con noticieros generales, televisados, con información de diarios, con información, no sé, tal vez de diccionarios naturales, de lenguaje natural, no necesariamente va a entender la jerga empresarial, no necesariamente lo va a entender. Entonces, ¿cuál es esa capacidad de adaptación que tiene el sistema, no? Mucho cuidado con este tipo de respuestas de los oferentes, ¿no? La palabra es agnóstica. Nuestra solución es agnóstica y funciona igual de bien para cualquier sector de la industria, sin necesidad de que le muevas nada. ¿Qué es esto de agnóstico? Agnóstico es independiente de, mira, da igual que tu empresa ahorita haga medicamentos, a que mañana haga comida para perros, a que mañana vendas motores para tractores, que pasado mañana seas una minera, da igual, el sistema va a funcionar perfecto. No es así, equipo. No es así, o sea, se requiere un nivel de exigencia técnica, ¿no? Y es básicamente definir 3 puntos. Primero, ¿cuál es el alcance de ajuste? Definir claramente qué es lo que se puede modificar o configurar en los parámetros de los modelos de inteligencia artificial. Una demostración del antes y el después. ¿Qué quiere decir esto? No confiarnos meramente en la
palabra de nuestro proveedor o en un SLA que nos diga cosas como, mira, a futuro se pueden hacer muchas adaptaciones a los modelos, si alguna respuesta muy vaga. No va por ese lado. Se debe solicitar una prueba de concepto donde se procese una muestra de datos, ¿sí?, del modelo estándar y luego un modelo ajustado para ver si realmente los ajustes surtieron efecto en el aprendizaje de los modelos de inteligencia artificial. La gobernanza del cambio también es un factor importante acá. Si ajustamos el modelo, ¿cómo garantizamos que no se rompa o se corrompa otra funcionalidad que estaba perfecta dentro de la solución? Aquí es lo que se conoce, un instrumento muy utilizado aquí es la famosa bitácora de cambios, ¿no? Es un mecanismo que nos permite hacer inclusive rollback, ¿no? Ok, yo hice una adaptación, hice unos ajustes, degradé el performance del modelo, dale rollback, regresemos al anterior, ¿sí? Eso es importante acá. ¿Cuál es el mensaje clave? Buscar una solución que se adapte a nuestra operación y no forzar a la operación para que encaje o para meterla en una cajita negra que tal vez no sepamos ni qué es lo que está haciendo. Ya estamos cerca de completar las 10 preguntas. En la pregunta 9, ¿qué requiere exactamente la implementación en términos de infraestructura y seguridad de la información? Cuidado con respuestas como, nuestra solución es 100% en la nube. Despreocúpate. Es totalmente segura y escalable. La verdad, equipo, es que esto no es una respuesta técnica, no es una especificación técnica, es un eslogan, verdaderamente, es un eslogan. Y en algún momento, pues, seguramente lo hemos escuchado. Decir que algo está en la nube no nos dice si cumple, por ejemplo, con los requisitos de ciberseguridad y gobernanza de datos en la empresa. Eso no nos lo asegura. ¿Qué deberíamos pedir en este punto? Un diagrama de despliegue, ¿sí? Debemos saber dónde se alojará la solución. ¿Ok? ¿En qué plataforma en nube? Si es un software as a service, si es instalada on-premise, si es un modelo híbrido, qué tipo de características requiere si, por ejemplo, voy a un entorno local, CPU, RAM, GPUs, todo ese bloque de cosas técnicas. Protocolos de codificación y cifrado, ¿sí? Exigir detalles sobre cómo se protegen los datos, equipo. Necesitamos confirmación de cómo se codifican y decodifican esos datos cuando están en movimiento, siendo consumidos por los modelos de inteligencia artificial. Ese es un modo activo y en modo pasivo, cuando reposan en la base de datos. ¿Cómo se anonimiza? La seguridad y la arquitectura no son extras, no son temas opcionales, son bases aquí. Pensémoslo así. Si construimos una casa con buenos cimientos, se va a sostener. Pero si los cimientos son débiles, no importa que le pongamos pues acabados de mármol, muebles de roble y todo lo que quieras, sin buenos cimientos la casa se te viene abajo. Es la misma situación en el caso de estos sistemas de información. Y en la pregunta 10, bueno, ya llegamos casi al final, equipo, yo estoy casi con el tiempo, ¿sí? Pero ¿cómo interviene el equipo humano en la supervisión y mejora del sistema? ¿Sí? Cuidado con respuestas como, mira, nuestro sistema se maneja solito. Tú no te preocupes, no requieres que nadie le mueva nada. Tú lo dejas. Esto es sumamente peligroso, equipo, y por dos motivos que a veces no los hemos meditado. El primero es porque asume de manera implícita que el modelo nunca se va a equivocar, que el modelo siempre va a acertar, el modelo va a ser perfecto y la perfección no existe para nosotros como humanos. En segundo lugar, porque si el humano no participa, el sistema, el algoritmo, la solución pierde la capacidad de aprender del experto de negocio. Así que es sumamente importante la participación del humano experto. ¿Qué se debe exigir aquí? La interfaz de validación. No basta meramente con ver el resultado. El sistema debe tener una pantalla, una interfaz, donde, pues, por ejemplo, un analista pueda revisar o pueda aprobar o pueda rechazar una sugerencia del sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el sistema me está sugiriendo una orden de compra? Yo la mando en automático. ¿Qué pasa si yo tengo reglas de negocio, como por ejemplo, límite del monto de la orden de compra? ¿Sí? O tal vez lotes de abastecimiento o reglas operativas
que alguien necesita validarlas primero, ¿sí? A veces alguien puede decir, mira, todo eso se puede parametrizar en el sistema. Sí, pero nunca sobra en estos casos sensibles, en los procesos críticos, la validación del experto de negocio. ¿Cuáles son los criterios de escalamiento? El sistema debe ser lo suficientemente inteligente para saber cuándo pedir ayuda. Lo mencionábamos un poquito hace un momento, ¿no? Si la confianza de la predicción, por ejemplo, es menor al 70% de éxito, ¿cuánto es el impacto que podría generar ese error? Y el sistema no debe actuar en ejecución. Lo que debería ejecutar es en notificación. En eso debería actuar, en notificación. Notificar a un usuario experto del proceso para que tome la decisión al final del día. Y el ciclo de aprendizaje activo, que es lo más importante. Si yo como usuario experto de negocio corrijo a la inteligencia artificial en una determinada circunstancia, esa inteligencia artificial debe tener la capacidad de aprender de esa corrección para que en escenarios futuros, cuando pasen situaciones semejantes, pueda tomar una decisión más precisa. Equipo, la IA más potente no es la que reemplaza al ser humano, sino la que hace equipo con los expertos de negocio. ¿Sí? Eso nos va a ayudar a elevar productividad y reducir mucho los errores en las estimaciones con IA. Ahora, tal vez un poquito por el tema del tiempo, ¿sí? Voy a ir a los puntos así muy específicos, ¿sí? Pero hablando de la arquitectura de referencia, ¿sí? Un modelo de IA no es una solución completa por sí solo, estimado Ford. Un modelo de IA es una pieza dentro de un rompecabezas. Hemos resumido aquí 5 capas de consideración. La capa 1 es la captura e ingesta de los datos, ¿no? Donde todo empieza. Recuerden el garbage in, garbage out, ¿no? 2, la preparación de esos datos. ¿Cómo se sanean esos datos? ¿Qué se hace con datos faltantes? ¿Qué se hace con datos atípicos? ¿Cómo se anonimizan esos datos antes de que el propio modelo, que es la capa 3, el cerebro como tal de la aplicación, los reciba? La capa 4, básicamente el servicio de la predicción, ¿sí? ¿Cómo se consume esa inteligencia artificial? Es decir, en esta capa se expone el modelo, ¿sí? Para que los sistemas operativos puedan consultarlos en tiempo real y los usuarios puedan recibir un resultado. Y la observancia y el gobierno, ¿sí? Aquí es la torre de control. Necesitamos monitorear constantemente en los modelos de inteligencia artificial para saber si su performance y su desempeño es el adecuado. Si un proveedor nos ofrece solo la capa 3, pero no nos puede justificar, por ejemplo, la capa 1 de conexión, ni la capa 5 del monitoreo, no nos está vendiendo una solución, nos está vendiendo un problema. Por acá tenemos una pequeña ruta de evaluación, ahora que ya hemos desglosado los componentes técnicos y algunas preguntas claves. Bueno, proponemos pues un checklist como filtro, ¿sí? Es básicamente basarnos en estas 10 preguntas que hemos revisado una a una, ¿sí? Para incluirlas formalmente en nuestros RFI, en nuestros RFP. Si los proveedores, los oferentes, no pueden responder a algunas de estas preguntas, esto es un filtro temprano, ¿sí? Es un filtro temprano y bastante eficiente para decidir si continuamos o vamos descartando oferentes. La preparación de los datos, ¿sí? No nos conformemos con una demostración genérica de cómo funcionan las soluciones de inteligencia artificial. Preparemos un conjunto de datos propios entre datos fáciles y datos difíciles para tener una evaluación integral para que con esos datos se nos haga una demo funcional de la solución. Comparación directa, ¿no? Es evaluar, ok, ¿cuál es el resultado, nuevamente, ¿no? Que tenemos hoy en día con nuestras herramientas versus el resultado de aplicar una solución con inteligencia artificial. Cuando ya tomamos las decisiones equipo, un piloto controlado, ¿no? Cuando ya tomamos la decisión de sí, vamos, nos vamos con una solución de inteligencia artificial. Vamos evaluando el modo sombra, ¿no? Esta realidad paralela. ¿Sí? ¿Qué solución me va dando mi plataforma, o qué resultados me va dando mi solución actual y qué resultados me está dando la IA para ir confirmando? Luego de esto, pues ya viene un tema progresivo
de implementación, básicamente, de la solución a full, al 100%, ¿no? Y una revisión conjunta. Pensemos que al final del día la decisión no puede ser de una sola persona, de una sola área, ¿no? Debe existir una mesa técnica y de negocio donde se evalúen los beneficios y el alcance de estas soluciones. Nosotros estamos convencidos de que siguiendo esta ruta transformamos una compra que se basa en el feeling y en el instinto en una que verdaderamente se basa en evidencia. No podemos dejar de mencionar unos criterios no negociables, ¿sí? No negociables. ¿Sí? Debemos conocer la arquitectura y la integración. No podemos aceptar sistemas que funcionen como una pequeña isla. ¿Sí? El proveedor debe darnos un diagrama de su arquitectura y de cómo se va a conectar con las diferentes plataformas y con el ecosistema de la empresa. ¿Cómo va a gestionar los datos? ¿De dónde los va a obtener? ¿Y cómo va a cuidar la privacidad de esos datos? Eso no puede pasarse por alto. ¿Cuál es el modo de despliegue y el soporte que nos van a brindar? Aquí es donde entran o salen en vivo los SLA, que deben ser consistentemente estructurados. Y la seguridad de los datos, ¿no? Al final del día que, pues sí, no seamos vulnerables en ese sentido. La regla de oro aquí, pues, es binaria, mi estimado equipo. Si alguno de estos cuatro criterios no los puede cumplir el proveedor, next. Así de blanco y negro. La matriz de decisión que habíamos comentado, que les vamos a entregar, pues es básicamente una matriz de 100 puntos, donde vamos a ponderar en una escala de 0 a 3, donde 0 no presenta riesgo, 2 un alcance aceptable y 3 un sólido desempeño, la vamos a ponderar en 8 criterios, ¿sí? En adecuación a la situación de negocio, datos y calidad, arquitectura e integración, capacidad del modelo, operacionalización, seguridad, cumplimientos, costos y escalabilidad y supervisión humana. Nosotros damos unos puntos de referencia, ¿sí? Como para sugerirlos como tal, ¿sí? ¿Cuáles son las evidencias mínimas que se deberían solicitar para sustentar la puntuación de 0 a 3 y ponderarla por este peso? Creemos firmemente, equipo, que este es un buen instrumento para tomar decisiones informadas y también tenemos un plan en una línea de tiempo, tenemos los time box, donde recomendamos las fases de preparación previo a la salida en vivo de la aplicación, ¿sí? La ejecución en modo sombra y las capacidades de rollback y y la operación propiamente controlada de los modelos. Esto en time boxes de 30 días para llegar de 0 hasta 90 días. Y creo, equipo, ¿sí? Que me pasé un poquito del tiempo porque vamos a tener preguntas y respuestas. Pues doy paso a mi estimada Samira. Samira, por favor. Muchas gracias, Alejandro. Muy valiosos estos comentarios. Antes, en lo que esperamos que ustedes nos vayan mandando sus preguntas, queremos que nos ayuden haciendo una recomendación, ya sea en el QR, y ahorita les vamos a estar pasando por este mensaje una URL. Esto nos ayuda mucho para poder seguir haciendo este tipo de eventos que son gratuitos, para la comunidad, ¿no? Y bueno, si quieres, Alejandro, ponemos la siguiente, lo que es igual esperamos, ya están aquí empezando a llegar las preguntas y les queríamos invitar, tenemos un curso desarrollado por Alejandro de aplicación de algoritmos de IA y optimización de la industria. Es importante, si ustedes quieren conocer un poco más, este curso es muy cortito, son 3:30 horas, y con mucho gusto les vamos a ofrecer a ustedes, los conectados, un descuento adicional para que puedan inscribirse. Aquí les voy a poner una votación, nada más para saber si están interesados o no en que les mandemos la información y les demos el descuento. Con esto aquí nos marca, ya tenemos sus datos porque se registraron y es un proceso más rápido para poderles mandar la información. Y bueno, tenemos aquí lo que siguen contestando. Si te parece, Alejandro, vamos a leer las preguntas porque ya estamos a la hora. Adelante, por favor. Nos dicen
Gracias por compartir. Me gustó la guía para poder discernir entre nuestra lógica y conocimiento de negocio, la herramienta. Gracias por su tiempo. Nos preguntan también cómo puede complementar la parte de requerimientos de los productos a comprar para que no solo se evalúen cotizaciones por costos, sino por calidad en cuanto a cumplimiento de los requerimientos. Gracias por la pregunta al participante. Bueno, la ventaja de los modelos de inteligencia artificial es que en esencia se basan en la configuración de varias variables o en el consumo de datos desde varias variables. Entonces, sí, si queremos, por ejemplo, implementar un tipo de solución o algoritmos que nos ayuden a optimizar las recomendaciones de compra, no tal vez solo en función de precio, sino en función de otro tipo de datos, básicamente lo que podemos hacer es consumir esos datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos y a través de procesos de transformación de dichos datos los podemos dar como una ingesta al modelo de inteligencia artificial para que considerando todas esas variables nos pueda dar una recomendación optimizada. De hecho, otra ventaja es que con los modelos de inteligencia artificial puedes hacer simulación de escenarios, ¿no? Mira, para la adquisición quiero evaluar no solamente la evolución del precio o del costo compra actual, sino la proyección de comportamiento en función de algunos commodities internacionales, en función de tipo de cambio, en función de tasas de interés, en función de una calificación de riesgo de abastecimiento. Y podemos ir modelando, ¿sí? ¿Qué nos dice básicamente la solución con todas esas variables? O ir quitando y poniendo, quitando, poniendo, ejecuto, quitando, poniendo, ejecuto, y voy evaluando los distintos escenarios de sugerencia que me da la inteligencia artificial. De acuerdo, mil gracias. Y si te parece una última más, ¿qué recomiendas cuando el proveedor se niega a responder estas respuestas? Digo, Bueno, estas preguntas. sí, claro. Mira, básicamente es una alerta, ¿no? A ver, yo lo podría ver de varias maneras, ¿no? Eh, de las empresas realmente serias que se conocen, o sea, que verdaderamente cuentan con este tipo de tecnología, no tienen reparos verdaderamente en responderte este tipo de cosas. Lo que yo sugiero aquí es, para salir de toda duda, que haya una explicación verdaderamente del RFI o del RFP con los oferentes, o sea, que realmente entiendan cuál es el alcance o la respuesta que se busca en cada una de las preguntas, ¿sí? Que no vayan a entender, por ejemplo, que casi que quieres que le revele su secreto industrial, ¿no? Que no se trata de eso. Entonces, la primera recomendación es poder llegar a ese nivel de entendimiento del oferente de qué información verdaderamente necesitamos que nos brinden para nosotros como interesados podamos tomar una decisión informada. Si hay realmente, a pesar de eso, una negativa de respuesta, pues básicamente la respuesta nos la podemos dar nosotros mismos, ¿no? O sea, no tenemos evidencia objetiva de que lo que nos están ofreciendo verdaderamente cuente con inteligencia artificial y qué puede aportar esa inteligencia artificial a nuestro modelo de operaciones. Mil gracias. Les recordamos, ya les puse ahí en el chat la liga para que nos puedan ayudar con su recomendación y que nos haga la recomendación, con mucho gusto le estaremos mandando un artículo. Si me ayudas con la siguiente diapositiva. Y bueno, los invitamos a todos que nos sigan en redes sociales. Ahí estamos muy activos para que puedan conocer toda nuestra oferta, todo lo que desarrollamos. Sale un newsletter una vez a la semana de IEX en el LinkedIn de Corporate para que igual nos sigan. Se llaman Hablando el poder de los datos. Aquí tenemos QR para que puedan descargar el calendario 2026 y para que puedan descargar toda nuestra información de redes. Vamos a estar subiendo este video de esta plática en nuestro canal de YouTube. Y bueno, cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto nos pueden contactar. Muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo.
Y pues no, gracias a todos los participantes. Por favor, síganos en LinkedIn y en nuestras redes y estaremos gustosos de seguir haciendo pues más eventos como este, ¿no? Difundir conocimiento, pues la verdad es algo, es la razón de ser de IEX. Así que la verdad es un verdadero placer y muchas gracias. Y gracias a todos. Bueno, y los estaremos invitando a futuros eventos. Buen día.